La noticia llegó de repente durante el desayuno. Richard, hojeando el periódico como de costumbre, comentó con indiferencia: «Owen vivirá con nosotros unos meses. No te importa, ¿verdad?». Mis labios esbozaron una sonrisa, pero algo en mi interior se tensó. Levanté mi taza de café para disimular mi reacción. «Claro que no», respondí con un tono ligero que escondía mi verdadera inquietud. Estas palabras tardaron en asentarse en mi mente. El hijo adoptivo de Richard, Owen, con quien apenas había tenido contacto, sería parte de nuestra vida cotidiana. No sabía cómo sentirme al respecto, pero cualquier cambio en nuestra rutina me hacía dudar. Cuando Owen llegó unos días después, estaba lista para recibirlo con amabilidad. Era un joven alto y delgado, vestido con sencillez, con una sonrisa tímida que lo hacía ver vulnerable. Sus ojos profundos y marrones, sus hombros ligeramente encorvados y su pequeña maleta daban la impresión de que temía ocupar demasiado espacio. «Bienvenido, Owen», dije con un tono cálido, aunque por dentro mi inquietud aumentaba. Richard se retiró casi de inmediato a su despacho, dejando que yo asumiera el rol de anfitriona. Acompañé a Owen a su habitación, le mostré el baño y le expliqué que la cena sería a las 7. Él me agradeció con una voz suave que, por alguna razón, me hizo sentir incómoda. Durante la cena, el ambiente era tenso. Owen intentaba aligerarlo con bromas, pero Richard solo fruncía el ceño. Cuando una de las bromas hizo que Richard casi se atragantara con el vino, le respondió bruscamente: «Sería mejor que te quedaras callado». Intenté sonreír para suavizar la situación, pero Owen no parecía molesto. Simplemente se encogió de hombros y se concentró en su plato. Más tarde, cuando la casa estaba en silencio, vi a Owen desde la ventana del salón. Estaba en el jardín, de pie bajo los árboles, como si buscara algo en la oscuridad. La luz de la luna iluminaba su rostro, y sus ojos reflejaban una profunda melancolía. Me quedé observándolo desde la ventana durante un largo rato. Ese momento me pareció extrañamente familiar, tal vez porque yo misma a menudo me sentía sola, a pesar de tener a Richard a mi lado. Con esos pensamientos me fui a dormir, pero la imagen de Owen permaneció en mi mente. Su presencia en nuestra casa ya empezaba a cambiar algo, aunque aún no podía definir qué. La mañana comenzó como de costumbre. El aroma del café recién hecho y el sonido del agua corriendo en el fregadero. Estaba concentrada en preparar el desayuno cuando escuché pasos. Owen entró en la cocina, algo adormilado, pero con esa expresión tímida que parecía ya parte de su carácter. Se acercó vacilante, como si quisiera decir algo. Sin mirarlo directamente, seguí con mis tareas, aunque su presencia se sentía claramente. Después de un rato, preguntó si podía ayudar. Le pasé un cuchillo y un trozo de pan, más para darle algo que hacer que por verdadera necesidad. El silencio llenó la cocina, interrumpido solo por el sonido rítmico del cuchillo contra la tabla. De repente, su voz rompió la calma. ¿Alguna vez has enseñado a alguien a besar? La pregunta fue tan inesperada que casi dejé caer la cuchara que sostenía. Después de unos segundos de sorpresa, logré responder que esas cosas ocurren por sí solas, que no necesitan enseñarse, sino sentirse. Mi tono era tranquilo, pero por dentro sentí una ligera inquietud. ¿Por qué había hecho esa pregunta? Más tarde, al caer la tarde, salí al porche para relajarme un poco. Owen ya estaba allí, sentado en los escalones con la barbilla apoyada en las rodillas. El sol se ponía, tiñendo su rostro con tonos cálidos y suaves. No se dio cuenta de mi presencia al principio. Había una melancolía en su mirada que hizo que mi corazón se encogiera. Finalmente, se giró y, con un ligero rubor, mencionó que lamentaba la pregunta de esa mañana. Su voz era baja, casi susurrante. Owen explicó que nunca había tenido una relación, que no tenía la experiencia que, según él, todos deberían tener. Esa simple pero honesta confesión me conmovió profundamente. En ese instante comprendí que detrás de sus palabras torpes y preguntas inusuales había un joven que buscaba su lugar en el mundo. Su sinceridad no solo despertó en mí compasión, sino algo más, algo que aún no podía definir. La mañana comenzó con su rutina habitual. Richard, preparándose para ir a la oficina, mencionó que tenía una reunión importante.
Era parte de su día a día, llamadas, discusiones, regresos tardíos. Pero hoy había algo diferente. Escuché el sonido de un mensaje en su teléfono que había dejado en la mesa de la cocina. Sin querer, mis ojos se dirigieron a la pantalla. Un nombre desconocido, acompañado de una frase breve pero inusualmente juguetona, apareció en el dispositivo. Sentí un nudo en el estómago. No tenía la costumbre de revisar sus cosas, pero ese mensaje despertó una inquietud difícil de ignorar. Richard entró en la cocina, tomó rápidamente el teléfono y, sin mirarme, dijo: «Llego tarde. Nos vemos esta noche». Su voz sonaba calmada, pero había algo en su tono que me resultó falso. Cuando me quedé sola, intenté distraerme con las tareas del hogar, pero mi mente seguía volviendo a lo que había visto. Alguna vez no hubo secretos entre nosotros, pero ahora parecía que comenzaban a aparecer grietas en nuestra relación. Cerca del mediodía encontré a Owen en la sala. Estaba sentado con un libro, pero parecía más pensativo que interesado en la lectura. Me acerqué para recoger una taza de la mesa, pero él levantó la mirada y en voz baja dijo: «Siempre me siento fuera de lugar». Sus palabras fueron tan inesperadas que me quedé inmóvil. Me miraba como si esperara una respuesta. Me senté frente a él, intentando entender qué quería decir. Tras una breve pausa, continuó: «En todos lados, en la escuela, en la familia que me adoptó, incluso aquí. No me malinterpretes, eres amable conmigo, pero simplemente no sé cómo encajar». Su confesión era sencilla, pero cargada de una sinceridad que me conmovió profundamente. Sus ojos reflejaban dudas e inseguridad, como los de un niño que teme no ser aceptado. «No tienes que encajar», respondí suavemente. «Sé tú mismo, y entonces la gente verá quién eres en realidad». Asintió, pero su mirada permaneció intranquila. En ese momento, sentí que sus palabras no solo resonaban en él, sino también en mí. Yo también me sentía así, una extraña en mi propio hogar, en una relación que ya no me daba calidez. Richard regresó tarde esa noche, más tarde de lo habitual. Estaba malhumorado, dejó el saco en una silla y se dirigió al dormitorio sin decir nada. Ninguna conversación, ninguna pregunta. Lo observé desde lejos, sintiendo que un muro invisible pero cada vez más palpable nos separaba. Mi soledad crecía día tras día. Sucedió por accidente. No buscaba nada, no intentaba husmear en lo que no me pertenecía. Pero el teléfono de Richard, dejado sobre la encimera de la cocina, vibró, y sin poder evitarlo mi mirada se dirigió a la pantalla. Un mensaje. El nombre de una mujer que no conocía. «Gracias por la noche de ayer, eres increíble». Primero, no lo creí. Mis dedos se quedaron inmóviles sobre el teléfono, como si tocarlo pudiera quemarme. Todo dentro de mí se congeló mientras intentaba procesar el significado de lo que acababa de leer. El mensaje hablaba por sí solo, sin dejar espacio para excusas. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que el sonido resonaba por toda la casa. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí, paralizada frente al teléfono. Mi mundo comenzó a derrumbarse en el momento en que entendí que no quería saber más. No quería revisar el resto de la conversación, leer más. Ese único mensaje fue suficiente para poner todo en perspectiva. La rabia me invadió de repente, como una ola. No pensé. Dejando el teléfono, subí las escaleras. Mis pasos resonaban con fuerza, pero no importaba. Ya no controlaba mis acciones. La puerta de la habitación de Owen estaba entreabierta. Él estaba sentado en su escritorio, dibujando algo, su rostro concentrado y tranquilo. Sin pensarlo, entré. Sus ojos se levantaron hacia mí con sorpresa, pero no le di tiempo a decir nada. Me acerqué, lo tomé del hombro y presioné mis labios contra los suyos. Duró solo unos segundos, pero pareció que el tiempo se detuvo. Su cuerpo se quedó inmóvil, pero no se apartó. Me separé de él, mirándolo con una mezcla de rabia y alivio que no podía explicar. «Lo hiciste bien para ser la primera vez», dije, sintiendo cómo esas palabras rompían los últimos límites entre nosotros. Su rostro mostraba confusión, sus mejillas se sonrojaron y sus ojos iban de mi cara al suelo. No sabía qué decir, y ese silencio, esa incertidumbre, inesperadamente me llenaron de una extraña seguridad. Salí de su habitación antes de que pudiera arrepentirme.
Mi rabia se había calmado, pero en su lugar quedó una sensación de culpa mezclada con algo que no podía identificar. Aún sin comprender del todo lo que había sucedido, entendí una cosa: ese momento lo cambió todo. Me desperté con un pensamiento claro: no dejaré que Richard salga ileso de esto. Su traición fue el punto de no retorno. No solo quiero que sienta dolor, quiero que entienda cuán profundamente me hirió. Pasé todo el día pensando en cómo hacerlo con elegancia, sin gritos, lágrimas ni acusaciones. Debo seguir siendo la esposa sumisa y devota que él cree tener, hasta que la realidad lo golpee como un rayo en un día despejado. Owen se convirtió en una pieza clave de mi plan. No buscaba consuelo en él, pero su juventud, ingenuidad y la forma en que me miraba lo hacían el instrumento perfecto. Mi juego comenzó con pequeños gestos. Mantenía mi mirada en él más tiempo del necesario, le sonreía en momentos poco apropiados. Él parecía no saber cómo reaccionar, pero sus ojos no se apartaban de mí. Una noche, después de salir de la ducha, dejé caer la toalla accidentalmente, mientras pasaba junto a Owen. Se quedó inmóvil. Su mirada se detuvo un instante más de lo debido. Sus mejillas se sonrojaron y yo, como si no hubiera notado nada, me agaché para recoger la toalla y me retiré a mi habitación. Ese momento fue el primer movimiento real en mi juego. Richard, como de costumbre, regresó tarde, pero esta vez, en lugar de evitarme, propuso: ¿cenamos mañana en un restaurante? Su propuesta fue inesperada, pero la acepté con una sonrisa perfecta. Es una gran idea. A la mañana siguiente me dediqué a prepararme. Elegí cuidadosamente un vestido que marcaba mi cintura y rozaba apenas mis rodillas. El maquillaje era ligero, pero el énfasis en los labios completaba mi apariencia. En el restaurante desempeñé mi papel a la perfección. Me reí de sus bromas, mantuve la conversación sobre su trabajo y fingí que era el centro de mi mundo. Pero mis pensamientos estaban en otro lugar. Imaginaba cómo su expresión de satisfacción se desvanecería cuando se diera cuenta de que estaba perdiéndolo todo. Regresamos tarde a casa. Me esforcé por permanecer en mi papel, pero en el fondo me invadía una extraña sensación de anticipación. Cada sonrisa, cada caricia eran parte de un espectáculo meticulosamente planeado, y yo estaba lista para el próximo acto. La noche con Richard transcurrió como lo esperaba. Hermosa, impecable, pero vacía. Estábamos sentados en un restaurante elegante, rodeados por la luz tenue de las velas, hablando de su trabajo y sus planes para la semana. Él hablaba con entusiasmo, y yo asentía, hacía preguntas, reía cuando era necesario. Todo parecía perfecto, pero cada uno de sus gestos, cada palabra, estaban cargados de frialdad. Incluso cuando se inclinó para besarme en los labios, sentí que no había calidez en ese beso. Era una formalidad, un ritual, pero no una verdadera conexión. Lo observé a través de la mesa, viendo a alguien que alguna vez fue importante para mí, pero que ahora se había convertido en un extraño. Esa noche solo reforzó mi determinación. Si él fue capaz de traicionarme, ¿por qué debería preocuparme por proteger sus sentimientos? A la mañana siguiente, antes de que Richard saliera a trabajar, comencé mi siguiente movimiento. Elegí un ligero albornoz de seda que apenas llegaba a la mitad de mis muslos y me puse a preparar el desayuno. Owen apareció en la cocina, luciendo algo confundido. Me giré intencionadamente para que el albornoz se deslizara ligeramente de mi hombro. Su mirada lo decía todo. Intentaba mirar hacia otro lado, pero no podía evitarlo. Vi cómo sus ojos recorrían mis piernas, mi hombro descubierto, antes de que tratara de concentrarse en la taza de té que le puse delante. ¿Dormiste bien?, pregunté, fingiendo no notar su incomodidad. Sí, gracias, murmuró sin levantar la vista. Por dentro, sentí una extraña satisfacción. Este juego me daba una sensación de control que tanto necesitaba. Pasé el resto del día reflexionando sobre mis próximos pasos. Mi plan de venganza se volvía cada vez más claro. Llevar este juego hasta el final, hacer que Richard sintiera el dolor que yo había experimentado, y al mismo tiempo mantener la apariencia de una relación normal, sin sospechas, sin errores. Por la noche, cuando Richard regresó a casa, lo recibí con una sonrisa. Pasamos tiempo juntos, vimos una película, hablamos de cosas triviales,
pero en el fondo sabía que esto era solo una máscara, detrás de la cual escondía mis verdaderas intenciones. Esta doble vida comenzó a convertirse en una especie de arte. Por un lado, la esposa perfecta, solidaria y atenta. Por otro, una mujer que lentamente pero con certeza destruía todo a su alrededor. Por la mañana, me sorprendí pensando que mi juego había adquirido una nueva dimensión. Me gustaba mantener el control, ser la actriz en este espectáculo. Pero para que el golpe fuera aún más fuerte, debía reforzar la ilusión de ser la esposa perfecta. Con una sonrisa, me acerqué a Richard durante el desayuno. Hace tiempo que no salimos juntos. ¿Qué te parece una cena en la ciudad? Pregunté, como si fuera una idea casual que surgió mientras tomaba mi café. Él levantó la mirada de su teléfono, algo sorprendido, pero asintió. Bien, ¿por qué no? Esa noche debía ser perfecta. Elegí cuidadosamente un vestido azul oscuro, ceñido, con los hombros descubiertos. Mi maquillaje era casi imperceptible, pero el énfasis en los labios y el suave aroma del perfume que siempre le había gustado completaban el conjunto. Richard me esperaba en la puerta cuando bajé. En sus ojos apareció un destello de aprobación, pero como siempre, sin verdadera emoción. El restaurante al que fuimos era acogedor, con luces tenues y música suave. Todo parecía como en los viejos tiempos, cuando nuestras citas estaban llenas de calidez y risas. Me reí de sus bromas, hice preguntas sobre su trabajo, mostré un interés genuino por lo que decía. Parecía que todo iba perfectamente, pero debajo de esa máscara sentía un vacío. Cada gesto suyo, cada palabra, parecía mecánica. Sabía que él estaba interpretando el papel de esposo, sin sospechar que yo llevaba a cabo mi propio espectáculo. Cuando volvimos a casa, continué con mi actuación. Propuse abrir una botella de vino, encendí música y velas. Todo estaba calculado al detalle. «Disfrutemos de la noche», dije mientras me sentaba a su lado en el sofá. Lo besé, poniendo en ese beso toda la pasión que podía fingir, pero para mí no significaba nada. Era solo una parte de mi plan. Él respondió con entusiasmo, convencido de que todo entre nosotros estaba perfectamente bien. Más tarde, cuando Richard se quedó dormido, satisfecho y complacido, me quedé mirando el techo. Mi corazón estaba tranquilo y mi mente veía con claridad mi objetivo. «Ahora creerás que soy tu esposa sumisa y leal», pensé con una fría satisfacción. Eso hará que lo que venga después sea mucho más doloroso. Mi determinación se hizo más firme, mientras mi serenidad exterior seguía siendo mi mejor máscara. Desde la mañana me sentí sorprendentemente tranquila. El plan que había estado gestando en mi mente durante semanas comenzaba a tomar forma clara. Hoy todo debía suceder. Le propuse a Owen salir a caminar. Al principio parecía un poco incómodo, pero aceptó, y media hora después ya estábamos caminando por el sendero en el parque. El día era cálido, y una suave brisa apenas movía las hojas, creando una sensación de calma. Hablamos de muchas cosas. Le conté sobre mi juventud, sobre sueños que nunca se cumplieron. Él compartió sus miedos e inseguridades, que aún lo mantenían atrapado. Su voz era sincera, casi conmovedora. Noté cómo me miraba. Su mirada se volvía cada vez más abierta, y en ella no solo veía gratitud, sino algo más. Nos detuvimos junto a un banco. Me acerqué y le toqué ligeramente la mano. No se apartó. «Gracias por escucharme», dije, encontrando su mirada. Asintió, y en sus ojos apareció algo indescriptible. Ese momento fortaleció mi seguridad. Owen estaba listo para lo que debía suceder. Cuando regresamos a casa, fui a la cocina para llamar a Richard. Su voz sonaba como siempre, ocupada y formal, pero añadí un toque juguetón al mío. «¿Puedes volver temprano hoy? Tengo una sorpresa para ti». «Claro», respondió, sin sospechar nada. Colgué y subí las escaleras. Era hora de prepararme. Saqué mi ropa interior más elegante, negra, con encaje fino que resaltaba mi cuerpo. Puse música, apliqué un poco de perfume en mis muñecas. Todo debía ser perfecto. Mi reflejo en el espejo lucía sereno, pero por dentro mis emociones estaban en ebullición. Me sentía no solo poderosa, sino también peligrosa. Esto no era solo una venganza,
era recuperar el control de una situación que no permitiría que nadie me arrebatara. Owen estaba en su habitación, y yo sabía que era el momento de acercarme. Este era el paso final, el que pondría el punto final a mi juego. El silencio de la casa por la noche invitaba a la calma, pero dentro de mí todo estaba en caos. Mi corazón latía con fuerza mientras llamaba a Owen a mi habitación. Se detuvo en el umbral, su rostro reflejaba una mezcla de inquietud y curiosidad. «¡Entra!», dije en voz baja, manteniendo mi mirada fija en él. Dio un paso hacia adentro y cerré la puerta detrás de él. Los segundos se alargaban de forma insoportable mientras me acercaba, sintiendo cómo la tensión entre nosotros llenaba el espacio. Sus ojos se movían nerviosos entre los míos, pero no dijo nada. Puse una mano sobre su hombro y lo acerqué ligeramente. Su respiración se volvió irregular, pero no se apartó. Tomé la iniciativa. Un beso suave que lo tomó por sorpresa. Se quedó inmóvil por un momento, pero pronto respondió, torpemente, pero con sinceridad. Ese fue el instante en que tomé el control completo. Mi toque se volvió más audaz y sus reacciones más seguras. Podía sentir cómo la tensión y el deseo acumulados entre nosotros finalmente encontraban su salida. No notamos cuándo la puerta de entrada se abrió. El sonido de los pasos subiendo las escaleras quedó ahogado por la tormenta de nuestras emociones. Solo cuando la puerta se abrió de golpe, todo se detuvo. En el umbral estaba Richard. Su rostro se volvió instantáneamente pálido. Sus ojos se abrieron de par en par por el impacto. Por un momento, parecía incapaz de comprender lo que veía frente a él. «¿Qué?». Su voz tembló. Las palabras se atoraron en su garganta. Su mundo se derrumbaba ante sus ojos. Vi en su mirada una mezcla de ira, dolor e incredulidad. Este momento era la culminación de mi venganza, pero en lugar de sentir satisfacción, una extraña sensación de vacío se apoderó de mí. Owen se quedó congelado, sin saber qué hacer. Levanté la mirada hacia Richard, que permanecía en la puerta como paralizado, y entendí, no había vuelta atrás. El silencio que llenó la habitación era ensordecedor. Richard estaba en la puerta. Su mirada iba y venía entre Owen y yo, como si no pudiera comprender que lo que veía era real. «¿Qué significa esto?», susurró, su voz quebrada y ronca. Me enderecé, apartando la mirada de Owen, que parecía completamente desconcertado. Dentro de mí, todo hervía, pero por fuera mantenía una calma glacial. Miré a Richard directamente a los ojos, sin un atisbo de duda. «Ahora estamos a mano, y sabes por qué», pronuncié con un tono frío y uniforme. Su rostro se deformó por el dolor. Esas palabras, como un cuchillo, se clavaron en su orgullo, en su visión de quién había sido yo para él. No dijo nada. Simplemente intentaba procesar el significado de lo que había escuchado. Owen, de pie a mi lado, finalmente rompió el silencio. Yo no sabía que esto... Su voz temblaba, pero las palabras eran inconexas. Me miraba como si estuviera viendo mi verdadera cara por primera vez. «Nadie te culpa, Owen», respondí sin mirarlo. «Esto no es asunto tuyo». Richard, con los puños apretados, dio un paso hacia adelante. Su rostro estaba rojo de furia, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Estaba demasiado impactado para expresar su dolor o su ira. «Lo destruiste todo», dijo finalmente, mirándome con tal odio que sentí un escalofrío recorrer mi piel. «No, Richard, tú lo destruiste», respondí en voz baja pero firme. «Desde el momento en que me traicionaste». Owen intentó intervenir, su voz sonaba suplicante. «Esto fue un error. Yo no quería...». Pero sus palabras solo intensificaron la tensión. Richard se giró hacia él, y en su mirada había un fuego que parecía imposible de apagar. «¿Tú? ¿Cómo pudiste?». Su voz temblaba de furia. Owen dio un paso atrás, como si esperara un golpe, pero Richard se detuvo, se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación, cerrando la puerta de un portazo tan fuerte que toda la casa pareció temblar. Me quedé quieta. Owen aún intentaba decir algo, pero sus palabras ya no importaban. Todo lo que tenía que suceder ya había pasado. Mi familia se había desmoronado ante mis ojos, pero no sentí alegría ni satisfacción.
Solo un vacío. La casa se llenó de gritos y acusaciones. Richard y Owen estaban frente a frente en la sala. Parecía que toda la ira y el dolor acumulados durante años finalmente habían estallado. «¡Lo destruiste todo!», gritaba Richard, su voz temblaba de furia. «¿Cómo pudiste traicionarme así? En mi propia casa». Owen, que normalmente parecía reservado y tímido, ahora respondía con una firmeza inesperada. «¿Quieres hablar de traición? ¿Y qué hay de nunca haber sido un verdadero padre para mí? Ni siquiera lo intentaste. Todo lo que hiciste fue trabajar y verme como una carga». Esas palabras golpearon a Richard tan fuerte que quedó en silencio por unos segundos. Pero pronto, su enojo volvió a encenderse con más fuerza. «Te di todo lo que pude. Un techo, educación, una oportunidad para una vida normal. ¿Y tú? ¿Así es como me lo pagas? ¿Tú crees que eso fue vida?». La voz de Owen era áspera, casi quebrada. «Nunca te importé. Solo fui una obligación para ti». En sus voces no solo había enojo, sino también años de dolor. No era solo un conflicto por lo ocurrido, era una explosión de todo lo que habían reprimido entre ellos. Observaba desde las escaleras, sintiendo cómo su pelea me desgarraba por dentro. Pero en lugar de intervenir, me quedé quieta. Este era su momento, su lucha, su ajuste de cuentas. Cuando los gritos se apagaron, Owen giró bruscamente y salió. Pasaron unos minutos de silencio ensordecedor antes de que apareciera frente a mí. «Lo siento». Su voz era baja, sus ojos brillaban con lágrimas. «Yo no quería...». Lo miré, manteniendo mi expresión tranquila. «No importa, Owen», respondí con frialdad. «Todo ya pasó». Él retrocedió, su rostro mostraba dolor y decepción. No necesitaba decirle nada más. Su propia culpa hablaba por mí. Más tarde encontré a Richard en su despacho. Estaba sentado en su silla, con la cabeza entre las manos. Su figura encorvada, el cansancio en su rostro, mostraban a un hombre que lo había perdido todo. Ninguno de los dos dijo nada más. Toda la casa quedó sumida en un silencio lleno de los ecos del dolor y la destrucción. Era un caos emocional que nadie podía controlar. Sabía que había logrado mi objetivo, pero junto con ello, llegó la comprensión de que no solo había destruido a Richard, sino también a mí misma. La mañana era tan silenciosa que parecía que el tiempo se había detenido. La casa, donde ayer resonaban gritos y acusaciones, ahora estaba sumida en un silencio abrumador. Estaba de pie en mi habitación, mirando la maleta que ya estaba medio llena. Cada objeto que colocaba dentro provocaba en mí sentimientos encontrados, alivio mezclado con una amarga sensación de pérdida. Esas cosas, que antes eran parte de mi vida cotidiana, ahora se sentían como algo ajeno. Richard no salió de su despacho en toda la noche. Escuché sus pasos, cómo iba de un lado a otro, cómo de vez en cuando llamaba por teléfono, pero sus palabras no llegaban hasta mí. Se mantenía apartado, como si eso pudiera protegerlo de lo inevitable. Cuando terminé de empacar, miré por última vez la habitación, la cama, el espejo, los detalles familiares del espacio, todo parecía tan distante ahora. No solo dejaba la casa, sino también la vida que había construido aquí. Al bajar las escaleras, encontré a Richard en la sala. Estaba sentado en el sofá, con la cabeza inclinada y las manos entrelazadas, como si intentara contener algo dentro de sí. Parecía que ya sabía lo que iba a decirle. «Me voy», dije con calma, mirándolo directamente a los ojos. Richard levantó la mirada. En sus ojos no había ira, solo cansancio y algo que parecía resignación. «Lo lograste», dijo con una voz fría y controlada. «Pediré el divorcio». Sus palabras sonaron como si cerrara la puerta al pasado. Sin embargo, dentro de mí dejaron un rastro amargo. Asentí sin añadir nada más. No había lugar para explicaciones. Cuando crucé la puerta, una sensación extraña me envolvió. La libertad que había anhelado estaba teñida de incertidumbre. El aire parecía fresco, pero cada paso que daba arrastraba un peso de recuerdos. Esa casa ya no era mi refugio, pero el mundo exterior me aterraba con su novedad. Richard permaneció sentado en el sofá. Su mirada estaba vacía, inmóvil.
Para él, el divorcio era la única decisión posible, pero sabía que nunca podría perdonarme. Aunque reconocía su propia culpa en lo que había llevado a este momento, sentía que mi venganza había destruido todo lo que alguna vez tuvo valor. Pensaba en cómo él mismo había empezado a destruir a su familia mucho antes de este día, pero ese pensamiento solo le ofrecía un débil consuelo. Toda su vida, todo lo que consideraba estable, resultó ser una ilusión. Me fui, sintiendo que no solo dejaba atrás a una persona, sino también una parte de mí misma. Mi nueva vida comenzó en completo silencio. Renté un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, un lugar donde nadie me conocía. Todo allí era extraño. Las paredes, los muebles, incluso el aire parecía diferente. Intentaba llenar mis días con pequeñas tareas, pero los recuerdos me perseguían. Cada mañana comenzaba con un sentimiento de culpa que no me dejaba ni siquiera en los momentos más tranquilos. Miraba mi reflejo en el espejo, veía mis rasgos familiares, pero no podía reconocerme. Parecía que el tiempo se había detenido para recordarme cada instante que me llevó hasta aquí. Recordaba la mirada de Owen esa noche, su confusión, su intento de entender qué le había sucedido. Su voz, temblorosa por la culpa, resonaba en mi mente como un eco constante. Semanas después, supe que Owen se había marchado. Dejó la ciudad sin dejar dirección ni contacto, ni siquiera sabía a dónde había ido. Su desaparición fue otro recordatorio de que no solo había destruido mi vida, sino también la suya. Owen siempre había sido un misterio para mí, pero ahora ese misterio se había convertido en un vacío. Su silencio era más ensordecedor que cualquier palabra. Richard se quedó solo en la casa. Su vida también se desmoronaba lentamente. Ya no era el hombre que siempre parecía seguro y distante. Sus pasos resonaban en las habitaciones vacías, donde antes se escuchaban las voces de una familia. Evitaba el trabajo, casi no salía de casa. Escuché de conocidos que evitaba a sus amigos, como si temiera que descubrieran su derrota. Richard entendía perfectamente que nos había perdido a los dos, no en un solo día, sino a lo largo del tiempo. Sus infidelidades habían sido el comienzo del final, pero mi venganza convirtió esa ruina en caos. Cada uno de nosotros estaba en su propio camino de soledad. Intentaba acostumbrarme a mi nueva realidad, pero la incertidumbre y el silencio eran una carga difícil de soportar. A veces pensaba que podría haber cambiado todo si hubiera hecho las cosas de otra manera, pero esos pensamientos no traían consuelo. El pasado seguía conmigo como una cicatriz imborrable, algo que no podía ocultar. Estaba sentada en una vieja silla de madera en el porche de mi nueva casa. Delante de mí se extendía un tranquilo y solitario patio, rodeado de altos árboles. El viento jugaba con las hojas, creando un suave murmullo casi hipnótico. Este momento estaba lleno de una extraña mezcla de paz y pesadumbre. En mi mano sostenía una carta de Owen. La escribió antes de dejar la ciudad. Frases simples, casi desprovistas de emociones, pero que tocaron algo profundamente dentro de mí. Intenté entender lo que pasó, pero no pude. Todo lo que sé es que, gracias a ti, por primera vez me sentí vivo. Gracias por eso, incluso si estuvo mal. Esas palabras giraban en mi mente una y otra vez. Ser la causa del despertar de alguien, incluso de uno tan doloroso, era un sentimiento extraño. No sabía si debía sentirme orgullosa de ello o arrepentirme. Ahora, sentada aquí, sentía algo parecido a la libertad. Pero al mismo tiempo, no podía deshacerme de la sensación de que mi pasado todavía me sostenía de la mano, como una sombra que no desaparece, incluso bajo la luz brillante del sol. Mi vida estaba destruida, pero algo en mí aún deseaba comenzar de nuevo. Sabía que no podía regresar a lo que fue. Se había perdido demasiado, la confianza, el amor, las personas. Pero, ¿podría el futuro ofrecerme algo más? Me levanté de la silla y dejé la carta sobre la mesa. El viento de inmediato tomó los bordes del papel, pero no lo detuve. Que volara. Mis ojos se dirigieron hacia la distancia, donde el bosque comenzaba detrás de mi nueva casa. Allí estaba mi nuevo camino. Incierto, confuso, pero el único que quedaba. ¿Podría dejar atrás mi pasado? Esa pregunta seguía sin respuesta. Di un paso hacia adelante, dejando atrás la silla,
la casa y todo lo que por ahora formaba parte de esta nueva vida, aún incomprensible.